En el siglo XX, vio a la luz un arma de destrucción masiva que mató indiscriminadamente a millones de personas. Este arma estaba en manos de la gente corriente. En un intento por salvarles la vida a muchos de sus usuarios, nació una nueva ciencia. Sus pioneros eran unos pocos inconformistas que aprendieron de medio siglo de errores y malentendidos y revolucionaron la industria del automóvil. Convirtieron un monstruo motorizado en una maravilla de la ingeniería. Hablamos de la ciencia del choque, que se dedica a lograr que su próximo viaje por carretera no sea el último. La ciencia del choque. Coches. Pasada la medianoche del 31 de agosto de 1997, el Mercedes donde viajaban Diana, la princesa de Gales, se acercaba al túnel del puente Alma, en el centro de París. Lo perseguía un grupo de paparazzis montados en moto. El chofer perdió el control del Mercedes, que chocó contra uno de los pilares centrales, y después se empotró en el muro del carril contrario. Dos de los ocupantes fallecieron en el acto y la princesa Diana poco más tarde en el hospital. Solo su guardaespaldas sobrevivió. Iban a 96 kilómetros por hora. ¿Debería haber tenido este accidente un desenlace fatal? ¿Qué es lo que falló? Se estima que en todo el mundo mueren más de 3.000 personas al día en accidentes de tráfico. En una fracción de segundo, nuestro amado coche puede volverse contra nosotros. Por caóticos que nos parezcan los restos de un accidente, estos encierran numerosas pistas que ayudan a los especialistas a averiguar las causas de semejante rompecabezas de huesos rotos y metal destrozado. Vemos traumatismos causados por caídas, agresiones, quemaduras, pero las peores heridas con diferencia son las que causan los accidentes de tráfico. Las heridas más preocupantes son las del pecho, las que se localizan entre el abdomen y la pelvis, y las de la cabeza. Tras un accidente grave, los médicos no son los profesionales que intervienen. Además de los servicios de emergencia, muchas veces llegan hasta el coche siniestrado los equipos de investigación de los fabricantes. Quieren saber cómo han funcionado los sistemas de seguridad y si los pasajeros están heridos. Después, los restos se traen aquí, al desguace. Somos conscientes de que en cualquier momento podríamos sufrir un desastre. Todas estas personas iban conduciendo tan contentas porque creían ser los mejores conductores del mundo. Los investigadores de las empresas de automoción analizan los datos de 1000 accidentes de coche para mejorar la resistencia de sus vehículos. La seguridad es una cuestión prioritaria tanto para los diseñadores como para los publicistas del sector. Así que los pasajeros deberían estar más seguros que nunca. Sin embargo, mientras siga habiendo accidentes, se seguirá haciendo hincapié en la seguridad. Los principales responsables de estas son los ejecutivos de las empresas de automoción, los científicos, los publicistas y, por supuesto, los conductores. Cada vez que salimos de viaje, muchos nos olvidamos de esta ciencia pionera. A finales del siglo XIX, los primeros coches ingleses que no necesitaban caballo se consideraban tan peligrosos que se prohibió que circularan a más de 6,5 kilómetros por hora.
Es sorprendente cuánto les preocupaba a los británicos la seguridad, tanto que crearon extraños inventos como esta red diseñada para recoger a los transeúntes. Seguramente fueron los años en que más seguro era viajar en coche. Luego llegó el siglo XX y con él más coches a las carreteras británicas. El límite de velocidad era vertiginoso, 32 kilómetros por hora. La época segura de la conducción ya era historia y la venta de automóviles se estaba convirtiendo en un gran negocio. Se vendían porque eran símbolo de prestigio y estatus. En aquel entonces los accidentes se achacaban al alcohol, a los malos conductores o a la mala suerte. La primera edad del automóvil se inició en Alemania durante los primeros años del siglo XX, cuando los coches se convirtieron en un objeto imprescindible para los ricos. Se fabricaban con poco más que unas hojas de metal clavadas y atornilladas a una estructura de madera y carecía de cosas tan básicas como intermitentes y limpiaparabrisas. De hecho, observen lo que pasa cuando se somete a uno de aquellos primeros coches a las pruebas de choque modernas. Vaya desastre. Muchos de sus componentes eran al mismo tiempo armas. Los parabrisas de vidrio eran cuchillas para la cara. Los duros salpicaderos podían romperte el cráneo. Y los conductores se empalaban en el volante. Además, no había muchas normas de tráfico. Las primeras autoescuelas de Europa enseñaban mantenimiento, no seguridad vial. Hubo que esperar a 1919 para que el primer semáforo del mundo regulara el tráfico, en Detroit. La producción en masa pronto consiguió que los coches estuvieran al alcance de un público mucho más amplio. Muchos podían permitírselos, pero eran caros. A mediados de los años 20, más de 500.000 de personas habían muerto en las carreteras estadounidenses. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, un pequeño fabricante de automóviles escandinavo pensó que los elementos de seguridad debían formar parte de un buen diseño. En 1927, los fundadores de Volvo, Assa Gabrielsson y Gustav Larsson, afirmaron lo siguiente: los coches los conducen personas, por tanto el principio que guía todo lo que hacemos en Volvo es y debe seguir siendo la seguridad. Se centraron en un componente del diseño, el que más heridas causaba. Los coches llevaban un primitivo parabrisas de cristal, así que incluso los accidentes más tontos podían causar terribles laceraciones faciales. Por suerte, ya se había encontrado una solución. En 1903, tras un accidente de laboratorio, se descubrió casi casualmente un cristal de seguridad. Edouard Benedictus, un químico francés, tiró un matraz de cristal al suelo. Esta se rompió, pero no se hizo añicos ni se separó. Al parecer, la nitrocelulosa seca que contenía había formado una capa adhesiva en el interior que mantenía el cristal de una pieza. Benedictus comprendió las posibilidades que tenía su casual invención cuando leyó que una joven tenía el rostro desfigurado debido a que se le había clavado un cristal en un accidente de coche. Tras conocer estos hechos, volvió a su laboratorio y fabricó una hoja de celuloide adhesivo entre dos cristales. Hizo falta que se produjera un terrible accidente para que el uso del parabrisas de seguridad se impusiera. 24 años después, en 1927, un piloto de pruebas de Ford resultó gravemente herido por el cristal de un parabrisas roto. Henry Ford decidió instalar cristales de seguridad en todos los nuevos Ford A. En 1918, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el primer productor de automóviles. Contaba con la técnica, los recursos naturales y con la riqueza económica necesaria para fabricar coches en masa. Pero en 1929, el crack bursátil estuvo a punto de acabar con la industria del automóvil. Los fabricantes necesitaban urgentemente una nueva estrategia comercial. Los imponentes diseños servían para olvidarse de la depresión y el coche era símbolo de la prosperidad futura. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria automovilística se centró en la producción de coches para el ejército, pero después la fabricación de coches comerciales volvió a acelerarse. A medida que el volumen de ventas aumentaba, crecía también el número de accidentes.
En los años 50, el número anual de víctimas había ascendido a decenas de miles. Por eso todos empezaron a preocuparse por la seguridad. Se crearon las primeras campañas para concienciar a los conductores de los peligros de la velocidad. Los publicistas volvieron la vista a Hollywood y contrataron al joven James Dean, que además de actor era un piloto de carreras de éxito, para que trasladara el mensaje a todos los hogares. ¿Puedes darles algún consejo especial a los jóvenes conductores? Conducid con precaución. Puede que la vida que salvéis sea la mía. Por irónico que parezca, en 1955, poco después de que se emitiera este anuncio, James Dean sufrió un accidente de tráfico. Iba con Rolf Buderich, su mecánico, a correr una carrera en Salinas, en California. Viajaban a toda velocidad por la carretera 466 en el nuevo coche de James, un Porsche Spyder. Llegaron a un cruce y chocaron contra un Ford Coupé que viajaba en dirección contraria. Buderich salió ileso, pero James Dean murió al instante. Muchos de los coches deportivos de los años 50 eran descapotables. Carecían de barras antivuelco que no se empezaron a emplear hasta los años 80. En los años 50 el diseño se centraba en el exterior, así que si tenías un accidente y no llevabas el cinturón de seguridad, tenías pocas posibilidades de sobrevivir. Quizá James hubiera sobrevivido en un coche actual, pero no en un descapotable de los 50. A pesar de que solo rodó 3 largometrajes, su prematura desaparición lo convirtió en leyenda. Por otro lado, los restos de su coche fueron de gira. La leyenda también formaba parte de la estadística. Llegaron los años 60 y las nuevas autopistas cambiaron el mundo de la automoción. En todas ellas podías encontrar gasolina, comida y alojamiento, y Estados Unidos se echó a la carretera. Las familias comenzaron a viajar. El tamaño de los motores aumentó, pero al mismo tiempo, los más críticos del automovilismo pedían vehículos más pequeños y asequibles. Como cada vez más familias tenían coche, la seguridad empezó a preocupar a la sociedad. Los años 60 fueron testigos del nacimiento de la ciencia del choque. El doctor Lawrence Patrick y Bud Mertz, su ayudante, investigaban en la Universidad Wayne State en Michigan. A principios de los 60 fueron pioneros en la realización de experimentos para probar la supervivencia del ser humano a los impactos. Los resultados tendrían gran impacto en la ciencia del choque. Bud Mertz recuerda la visión innovadora de su mentor. Trabajaba en el campo de la biomecánica. Estudiaba la tolerancia del ser humano a los impactos. Y ellos mismos hacían las veces de cobayas. Dejaban que un péndulo de 10 kilos les diera un golpe en el pecho. Montaron más de 400 veces en una especie de trineo de deceleración rápida que imitaba las condiciones de un choque y que estrellaban contra un muro. Y lo grababan todo. Inventaron muchas maneras ingeniosas de golpear distintas partes del cuerpo y concibieron lo que parecen más instrumentos de tortura que equipos científicos. Se trataba de una nueva ciencia, así que todo lo que hacíamos era nuevo. Unos experimentos les salían mejor que otros. Por ejemplo, demostraron y anotaron concienzudamente qué fuerza era necesaria para producir cardenales de distinta gravedad. El test de caída consistía básicamente en impactar un tubo. Te tumbabas en la mesa y te tiraban el tubo en la cabeza desde una altura de 2 centímetros, 5 centímetros, 7 centímetros. Todo el mundo tenía pequeños cardenales en la barbilla. Tenía bastante gracia. Los datos que con tanto esfuerzo consiguieron revelaron algo impactante. En un solo accidente de coche se producen siempre 3 colisiones principales. Primero, se produce el impacto del vehículo. A continuación, el cuerpo humano sale despedido violentamente en el sentido de dicho impacto. Por último, los cardenales, la sangre y las lesiones musculares probaban que los órganos internos también sufrían un impacto.
Esta investigación permitió a los científicos comprobar de primera mano cómo las leyes de la física afectaban al cuerpo humano. El umbral del dolor fue por fin la investigación de base. Necesitaban un voluntario capaz de soportar el dolor. Si vivías y morías cerca de la Universidad de Wayne a mediados de los 60 y donabas tu cuerpo a la ciencia, tu cadáver podía acabar en el laboratorio de pruebas de choque. Los cadáveres se vendaban para proteger su identidad y reducir el impacto que suponía para los investigadores trabajar con cadáveres humanos. Los cadáveres los utilizaban los estudiantes de medicina, así que nosotros podíamos usarlos para comprobar cosas como qué fuerza soporta un hueso antes de romperse. Sin embargo, hasta los muertos tenían sus límites. Uno de los problemas que teníamos era la avanzada edad de los fallecidos. Con la edad, la fuerza del hueso varía. Nosotros teníamos que tenerlo en cuenta. El programa de pruebas de choque con cadáveres tuvo una vida corta, si se me permite la expresión. Era truculento, se perdía tiempo vendando los cuerpos y cada cadáver podía emplearse solo 1 o 2 veces. La ciencia necesitaba un doble del cuerpo humano más resistente. Los primeros muñecos sintéticos eran poco más que maniquíes de escaparate que tenían tan malas costumbres como fumar. No proporcionaban datos reales ni detalles de las heridas que sufría un ser humano. No obstante, sí que aportaban algunas valiosas pistas de su aguante. El nacimiento de los muñecos para pruebas de choque supuso un gran adelanto en la ciencia de la seguridad automovilística. Por otro lado, la industria de la automoción seguía necesitando datos reales, información sobre las heridas que sufría el cuerpo. ¿Cuántos kilos hacían falta para que se fracturara un hueso, por ejemplo? En la Universidad de Wayne State lo sabían. El muñeco se había diseñado para reproducir la reacción del ser humano y para medir el alcance de las heridas. Tenía el peso medio de un hombre adulto y algunas articulaciones bastante realistas. Después se les añadió una estructura pélvica y una columna vertebral flexible. La última generación de estos muñecos de pruebas ha mejorado. Cada uno cuesta unos 118.000 euros. A pesar de que son muñecos, son bastante inteligentes. En una fracción de segundo, sus sensores pueden recoger más de 30.000 datos distintos. Los científicos los estrellan, los golpean y los maltratan de cientos de maneras distintas. Sin embargo, la aportación más valiosa de los muñecos para pruebas de choque fue dejar claro lo esencial que era uno de los elementos de seguridad más importantes de la historia del coche. Y también el más olvidado. En los años 30, varios físicos estadounidenses colocaron en sus vehículos cinturones de seguridad y pidieron a los fabricantes que los imitaran. Pero en aquel entonces se pensaba que el cinturón solo era necesario en los coches de carreras. En los años 50 se había convertido en un mito. Los rumores de los peligros que entrañaban los cinturones de seguridad generaron muchas protestas entre la opinión pública. Los conductores aducían que si el coche ardía o se hundía en el agua, el cinturón podría convertirse en una trampa mortal. Se pensaba que era mejor salir volando del coche que quedarse atado dentro. La realidad era que a los conductores no les gustaba ponérselo y buscaban cualquier excusa para no hacerlo. Además, eran pocos los fabricantes de automóviles que colocaban cinturones de seguridad, entre los que lo hacían. Volvo fue indiscutiblemente la empresa pionera. Sus especialistas en la ciencia del choque ya habían descubierto que el cinturón que se ataba en el regazo era insuficiente porque no protegía la cabeza en caso de colisión. Habían desarrollado un cinturón que cruzaba el pecho en diagonal. Este evitaba las heridas de la cabeza, pero aún tenía graves fallos. Durante la colisión, el cuerpo podía deslizarse hacia abajo, de modo que el cinturón se quedaba en el cuello y causaba grandes heridas, incluso la decapitación. Por esa razón, Volvo volvió a la mesa de diseño e ideó un cinturón de 3 puntos que agarraba el hombro y la cintura. Este cinturón iba firmemente anclado a la carrocería del coche y funcionaba porque sujetaba las partes más fuertes del cuerpo, las caderas y el pecho.
Actualmente el modelo estándar, el cinturón de seguridad de 3 puntos de Volvo que se patentó en 1958, es el elemento de seguridad más efectivo del vehículo. Llegaron los años 70 y la empresa de automoción más importante del mundo seguía haciendo oídos sordos y no solo al tema de los cinturones de seguridad. A pesar de los resultados de la investigación, los elementos de seguridad no vendían, por lo que los fabricantes no los instalaban. Además, la opinión pública ignoraba las estadísticas que afirmaban que sus coches eran asesinos. La publicidad se centraba en el estilo y las prestaciones. En rojo con neumáticos dobles. ¿Tienes otro coche en la cabeza? ¿Quién eres? Quizá los asientos traseros opcionales, el volante y el aire acondicionado le ayuden a identificarme. ¿Eres el aventurero del Dodge? En persona. Vamos, nena, tenemos tiempo para dar una vuelta. Entonces, un abogado licenciado en Derecho en Princeton y Harvard solicitó al gobierno que legislara esta industria. Ralph Nader se convirtió en activista y candidato a la presidencia. Se oponía al poder que ostentaban las grandes empresas. El coche más peligroso del mercado y uno de los más vendidos de Estados Unidos. En 1965, Nader publicó un polémico libro que inauguraría un cuarto de siglo de controversia. Se titulaba Unsafe at Any Speed, inseguro a cualquier velocidad. En él se afirmaba que la General Motors estaba produciendo vehículos peligrosos y que ignoraba los resultados de las investigaciones sobre seguridad. Es más probable que sufras heridas mortales en un accidente si conduces este coche que si llevas cualquier otro de los que se comercializan en este país. General Motors contrató a un equipo para que investigara a Nader. Este, por su parte, demandó a la empresa por un delito contra la intimidad y recibió $425.000, unos 330.000 euros, tras llegar a un acuerdo fuera de los juzgados. Por fin, en 1966, basándose en las investigaciones llevadas a cabo por fabricantes y científicos, el Congreso de Estados Unidos aprobó las primeras leyes de seguridad vial del país. Son las leyes estadounidenses que más se preocupan por la seguridad en el vehículo hasta la fecha. Introdujeron mejoras básicas como el reposacabezas, el volante que absorbe energía y, lo más importante, la instalación obligatoria del cinturón de seguridad. Uno de los fabricantes recibió grandes críticas, pues al parecer anteponía los beneficios a la seguridad. Ford tenía que hacer frente a la competencia de Volkswagen y de varias empresas japonesas que vendían utilitarios en Estados Unidos. Normalmente se tarda 4 años en diseñar un modelo nuevo, pero Ford solo tardó 2 en empezar a producir el Pinto. Antes de que saliera a la venta, los ingenieros de Ford habían encontrado un defecto muy grave en el diseño. Se habían realizado pruebas de impactos traseros y en algunas el depósito de gasolina del Pinto resultaba dañado y el coche explotaba o se incendiaba. Sin embargo, ya se había montado la línea de producción de este modelo, así que Ford sacó el coche a la venta. La empresa se defendió diciendo que la proporción riesgo-beneficio era la aceptada, pero aún así recibió muchas críticas por haber seguido adelante con la producción. Finalmente, en 1978, Ford llegó a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y retiró el coche del mercado. A pesar de todo, seguía habiendo modelos que causaban lesiones graves o mortales. Como los coches eran cada vez más rápidos, los accidentes eran cada vez más graves y mortíferos. En caso de impacto podían convertirse en horripilantes trampas mortales. En 1967 se produjo un famoso accidente que demostró lo terribles que podían llegar a ser las colisiones. La madrugada del 29 de junio, el Buick en el que viajaba Jayne Mansfield se dirigía hacia Nueva Orleans por la autopista 90 por Luisiana. Apenas había visibilidad. Y alrededor de las 4 y 7 minutos, el Buick colisionó contra un camión que viajaba a escasa velocidad. La parte delantera del vehículo se empotró en los bajos del camión. El techo se rasgó y los 3 ocupantes del asiento delantero murieron. Jayne Mansfield había sufrido heridas mortales, terribles. El camión le había rebanado la parte superior del cráneo.
Jane habría tenido más posibilidades de sobrevivir en un coche moderno porque ahora la estructura del coche se diseña para ser una jaula de seguridad que desvía las fuerzas que impactan en ella. Por otro lado, se había cometido una gran equivocación. Pensaba que cuanto más seguro era. Pero las lesiones que habían sufrido los accidentados durante décadas demostraron claramente lo contrario. Mientras la ciencia del choque investigaba formas de proteger el coche, se descubrió algo mucho más importante para la supervivencia de los pasajeros. Por regla general, tras una colisión, cuanto peor está el coche, mejor están sus ocupantes. La razón es sencilla. Los objetos en movimiento tienen energía y es necesaria una fuerza de oposición para que el objeto vuelva al estado de reposo. Esto puede suceder despacio o a toda velocidad. Si reducimos el tiempo que tarda la fuerza de oposición en absorber la energía, tendremos la clave de la ciencia del choque moderna. Si las partes delantera y trasera del coche están preparadas para abollarse, la mayoría de las fuerzas de impacto se absorben antes de llegar a los ocupantes. Esta zona de absorción de energía se conoce como la zona de choque. Es básica para la supervivencia, pero no sirve de nada por sí sola. Tu coche está diseñado para abollarse al sufrir un impacto. Tu cara no. Si no van sujetos, los ocupantes del vehículo tendrán su propia masa y su propia energía. El problema era que, a pesar de que ya se instalaban cinturones de seguridad, nadie los usaba. En Gran Bretaña se daba a conocer en todos los hogares la importancia de la seguridad. Lo más importante que he visto es el aumento del uso de cinturón de seguridad en los últimos 15 o 20 años. Si volviéramos la vista 20 años atrás, en trauma encontraríamos que las enfermeras se pasaban la noche cosiéndole la cara a un paciente que se había estrellado contra el parabrisas por no llevar el cinturón de seguridad. Un paciente que no lleva el cinturón sale despedido del vehículo y las posibilidades de que sufra lesiones graves o mortales aumentan en un 300%. A pesar de todo, en el otro lado del Atlántico este consejo se ignoraba. En los 80, menos del 25% de los coches estadounidenses que salían a la venta llevaban cinturón de seguridad. Por eso se intentó concienciar a la opinión pública mediante nuevas leyes y campañas publicitarias, aunque los anuncios estadounidenses eran menos escalofriantes que los británicos. Como los anuncios solo tuvieron un éxito parcial, el gobierno decidió que su uso fuera obligatorio. Los científicos volvieron a ponerse a diseñar. Debían crear un elemento que sujetara a los ocupantes del vehículo en sus asientos tanto si querían como si no, un elemento que los usuarios no pudieran controlar. Había comenzado la carrera para desarrollar el airbag, que por entonces se consideró la mejor de las sujeciones pasivas. El airbag se había inventado en los años 50 e incluso se instaló en un modelo en los 70. Pero el primer airbag estándar lo desarrolló Chrysler en 1988. Supuso un avance gigantesco en la seguridad, pero el despliegue del airbag es extremadamente violento. Para ser efectivo debe inflarse en una fracción de segundo. Los científicos estudiaban el uso de explosivos como la pólvora, mientras los ingenieros trabajaban en el tamaño y el material del airbag y en cómo conseguir que se hinchara 30 milisegundos después del impacto sin explotar. No era tarea fácil. Finalmente, Chrysler logró que funcionara. Incorporó una bolsa de fino nylon en el volante o en el salpicadero. Durante una colisión, la fuerza de inflado es equivalente al choque a 25 km/h contra un muro de ladrillo.
La ignición de un propelente sólido rápido crea una expansión de gas que infla el airbag y lo saca de su escondite a más de 320 kilómetros por hora. Desde que se instalaron, los airbags salvan 1.500 vidas al año. Sin embargo, el airbag también tiene un lado oscuro que estaba a punto de conocerse. Las leyes solo exigían que los airbags se probaran con un muñeco de las características de un varón medio, de unos 72 kilos de peso y 1,75 de alto. Los expertos en la ciencia del choque estaban a punto de averiguar que los airbags se olvidaban de la población de riesgo más vulnerable. Al salir a más de 320 kilómetros por hora, tiene fuerza suficiente para amputar dedos, fracturar los huesos del brazo y la cara, e incluso para matar. Están diseñados para golpear a un varón de talla media en el pecho, pero podían explotarles en la cara a las personas más bajitas. Los afectados por la muerte de un familiar crearon un grupo de presión para obligar a los fabricantes de coches a colocar advertencias muy claras de los peligros que los airbags suponían para los niños. El mensaje que se colocó era rotundo: jamás siente a un niño delante de un airbag. Los niños no eran los únicos que sufrían lesiones por culpa de los airbags. Los adultos más pequeños, sobre todo mujeres, también corrían peligro. Ahora, los científicos han encontrado una solución. Se coloca un sistema automático que pesa y mide al pasajero y después ajusta la presión de despliegue del airbag. La mejor manera de valorar los elementos de seguridad es la prueba de choque. 5, 4, 3, 2, 1. Por eso es la estrategia que usan los fabricantes. Hoy en día, todos y cada uno de los modelos se prueba una y otra y otra y otra vez. Se comprueba su resistencia con golpes por detrás, impactos laterales, atropellos, para culminar con la colisión frontal. Cada prueba cuesta más de 78.000 euros. Aquí, en la sede para la seguridad de Volvo, en Suecia, los científicos estrellan más de 400 coches al año. Cada uno de los coches siniestrados se analiza después meticulosamente y se guarda en un depósito. El equipo de pruebas de choque de Volvo tarda 6 horas en preparar un coche. Este se usará para recrear un típico impacto lateral fuerte. En el vehículo inmóvil viajan 2 ocupantes, el conductor y un pasajero. Va a recibir un golpe en el lado del pasajero de un coche que viaja a 96 kilómetros por hora. Se montan dentro y alrededor del coche 20 cámaras de alta velocidad que ruedan a 3.000 fotogramas por segundo. Para captar las imágenes es necesaria una iluminación muy potente. Cada uno de los 32 focos emite 8 kilovatios de potencia. De hecho, son tan brillantes que se encienden tan solo 5 segundos antes del impacto. Si no, estallarían. En el coche se han colocado 200 sensores diferentes que envían datos a la sala de control. Se puede tardar 6 horas en preparar un coche para una prueba como esta, pero la colisión solo dura un abrir y cerrar de ojos, en concreto 300 milisegundos. Después, los datos se analizan durante 3 semanas enteras. Esa es la labor de Thomas Brover, analizar hasta el mínimo detalle los daños que ha causado este golpe lateral. En el caso del impacto lateral, se mide la aceleración de la cabeza, las fuerzas y la desviación del pecho y las fuerzas que afectan a la pelvis y a las piernas. Nos basamos en unos datos biomecánicos que establecen lo que puede soportar el cuerpo humano.
No obstante, una prueba de choque no es más que un experimento de laboratorio. Y a veces, un paso adelante en la seguridad supone la aparición de un nuevo peligro. A finales de los 80, los coches protegían a los conductores más que nunca. Y por primera vez en la historia, las posibilidades de supervivencia habían aumentado. Pero sucedió algo. Los que sufrían un impacto lateral muy fuerte sobrevivían, pero entraban en coma pocas horas después, lo que en general les provocaba graves daños cerebrales. Los análisis de los accidentes revelaron que el movimiento hacia adelante no provocaba el coma, pero el movimiento lateral violento sí. Durante el impacto lateral, los dos hemisferios del cerebro se estiran por la parte que los conecta. Las fibras neurales están a punto de romperse y esto provoca daños irreparables. El cerebro empieza a encogerse. Después, el paciente entra en coma o muere. En un intento por moderar estos efectos, los fabricantes de coches se centran en la protección frente a los impactos laterales, pero se han encontrado con varios problemas. Tan solo hay 15 centímetros de espacio para mitigar los efectos de un impacto lateral. A pesar de todo, están decididos a conseguirlo. Ingrid Cosmo, directiva de Volvo, nos lo cuenta. En 1991 implantamos un sistema de protección contra impactos laterales que consistía en una estructura que transmite gran cantidad de carga desde el lugar de impacto a todo el vehículo. Por si no era suficiente, en 1994 Volvo añadió un airbag lateral en el asiento que protegía el pecho. Aún nos quedaba el tema de la cabeza, que también necesitaba protección. En 1998 creamos una especie de cortina hinchable que descendería del techo del vehículo. Este elemento apareció por primera vez en un coche Volvo. Desde 1998, todos los coches europeos nuevos deben pasar una prueba de choque lateral. Estos experimentos sobre los daños que causan los impactos son una manera de unir los datos del laboratorio con las situaciones reales a las que millones de conductores se enfrentan cada día. John Frederick Gromval es uno de los expertos en seguridad de Volvo. Está conectado vía ordenador 24 horas al día con los servicios de emergencia que acuden en caso de accidente de tráfico. Cuando ocurre un accidente de verdad, las ambulancias llegan enseguida. Y si uno de los coches implicados es un Volvo, se le notifica a John Frederick. Él decide si merece o no la pena enviar un equipo forense para recoger datos sobre el accidente. Si es así, el equipo se encarga de estudiar las condiciones de la carretera y de medirlo todo. A continuación, el coche se lleva al laboratorio para examinarlo más detalladamente. Este es un coche que ha sufrido un impacto bastante fuerte por un lado, un impacto lateral. Vemos que había suficiente sitio para que el ocupante del vehículo sobreviviera, a pesar de que el impacto fue bastante fuerte. Tenemos unas piezas estructurales muy fuertes aquí que protegen la jaula de seguridad. En el interior, el asiento se ha movido hacia un lado, de modo que ha aumentado el espacio de supervivencia. Los datos que ha reunido su equipo de investigación sirven para completar los ordenadores que se dedican a las pruebas de choque y ayudarán a diseñar y modificar las pruebas que se realicen en el futuro. En el laboratorio tenemos a los muñecos de pruebas y en las situaciones reales, seres humanos. Nuestro trabajo es relacionar las medidas que recogen los muñecos con las heridas reales. John Frederick y su equipo pueden coger los datos que llevan 50 años recopilando y gracias a este software recién creado pueden crear una prueba de choque virtual. Las simulaciones informáticas han hecho posible determinar cómo se comportará un vehículo en un accidente mucho más rápida y detalladamente. Entonces, teniendo en cuenta todos los resultados, ¿han llegado médicos, científicos y fabricantes de coches a alguna conclusión? ¿Cómo debería ser el coche seguro por antonomasia? De hecho, el descubrimiento más importante que han realizado es que, por regla general, los conductores no se preocupan. Por tanto, un error del conductor es el causante de la mayoría de los accidentes.
Por esa razón, la búsqueda del coche más seguro del mundo se centra en quitarle el control al eslabón más débil de la cadena de la seguridad en la automoción, el conductor. Están a punto de ser testigos de hasta dónde han llegado las pruebas de seguridad. El conductor del coche señalado viaja por la autopista a 240 km por hora y tiene grandes dificultades. Roza la mediana de la derecha y pierde el control del coche. Milagrosamente, sale del coche, no solo con vida, sino ileso. No le debe la vida a la suerte, sino a la ciencia del choque. El número de viajes en coche aumenta y en muchos países, pese a todos los avances, también lo hace el número de muertos en las carreteras. Cuando las cosas van mal, la opinión pública culpa a las carreteras, al tiempo, al coche e incluso al destino. Pero las pruebas demuestran que se equivocan. Más del 90% de los accidentes se deben a un error del conductor. Muchas personas se ponen al volante de una veloz máquina y cambian. Los psicólogos han descubierto que cuanto más seguros son los coches, más corren los conductores. Y por tanto, el peligro aumenta. Por cada 30 centímetros que aumenta la anchura del carril, el conductor aumenta la velocidad 5 km por hora. Los conductores se convierten en temerarios y las consecuencias pueden ser nefastas para los peatones. Tan solo en Estados Unidos, 116.000 peatones son atropellados por un vehículo cada año. De ellos, 6.000 mueren. Ni siquiera el semáforo de un paso de cebra garantiza la seguridad. Por esa razón, los fabricantes de coches se centran tanto en la seguridad de los que están dentro como en la de los que están fuera del coche. Los coches deportivos pueden convertirse en la peor pesadilla de un peatón, pero su aspecto aerodinámico vende. Jaguar ha presentado hace poco el primer capó pirotécnico para peatones. La vanguardia de los elementos de seguridad. Al impactar, este capó desplegable salta automáticamente y crea un efecto cojín para proteger del duro motor que hay debajo. Así se reduce la gravedad de las lesiones. Las investigaciones demuestran que la mayoría de los atropellos suceden cuando el conductor no ve al peatón, sobre todo de noche. En respuesta a este problema, los científicos han desarrollado el primer sistema de visión nocturna inteligente del mundo. Este artilugio de alta tecnología utiliza cámaras de infrarrojos para detectar a los peatones que se cruzan en el camino del vehículo y avisa al conductor de antemano. Nos damos cuenta de que este tipo de sistemas destacan las limitaciones del conductor humano y por mucho que nos ayuden nuestros coches a reducir los accidentes, los humanos cometemos errores. Por el contrario, los ordenadores son menos falibles, no se enfadan, no les entra el sueño ni se distraen. Y además, saben conducir. El término que ha acuñado la ciencia del choque para referirse a estos sistemas es seguridad activa. Luis Moreis, encargado de la seguridad de Chrysler, explica que la reacción de un ordenador ante un posible accidente es mucho más rápida que cualquier reacción humana. Contamos con unos 100 milisegundos, es decir, una décima de segundo para proteger a los ocupantes. Todas las sujeciones tienen que funcionar en ese lapso de tiempo. Por otro lado, si usamos la seguridad activa, contamos con entre 4 y 10 segundos para intentar que la tecnología ayude al conductor a evitar el accidente. Un ejemplo de esta tecnología es este sistema de frenos. El ordenador detecta la intención del conductor y le ayuda frenando todo lo posible. Pero también detecta cuando el conductor deja de pisar el freno y desactiva el sistema. Volvo está probando un sistema similar. El último prototipo es el sistema de mitigación de colisiones. Varias cámaras y ordenadores que se incorporan al coche calculan la distancia entre vehículos, su velocidad relativa y adivinan su trayectoria para determinar si es posible que se produzca una colisión. El coche frena automáticamente para mitigar el golpe por la parte de atrás. Nos quedan 50 metros y voy a 40 por hora. Voy directo al supuesto coche, pero el vehículo frena automáticamente. El choque se produce, pero como podéis ver hemos reducido significativamente la velocidad del impacto.
Esto quiere decir que cuando el coche prevé un impacto inminente, avisa al conductor. Y si el aviso no sirve de nada, asume el control y pega un frenazo. Otra de las debilidades humanas puede paliarse también gracias a la tecnología. Ahora los fabricantes están desarrollando un sistema de alarma para la somnolencia. Una serie de cámaras se instalan para vigilar nuestras constantes vitales y algunos aspectos como el número de parpadeos. Si el coche sospecha que el conductor se está quedando dormido, le echa una ráfaga de frío y luego activa una alarma. ¿Habrían contribuido todos estos elementos de seguridad a salvarle la vida a la princesa Diana? La policía francesa concluyó que el conductor del coche de Lady Di iba borracho. El examen forense del coche concluyó que no iba a más de 96 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué murió? Iba situada en el asiento trasero del coche, en la zona más alejada del impacto, así que era la que más posibilidades de sobrevivir tenía. Sin embargo, al igual que muchos de los millones de personas que han muerto en un accidente de coche, no llevaba el cinturón de seguridad puesto. El precio de la seguridad en la carretera no solo asciende a los miles de millones de euros que requiere la investigación, sino a los millones de vidas que se han perdido y se siguen perdiendo. Mientras han visto este documental, es probable que más de 100 personas hayan perdido la vida en un accidente de coche. Y muchas de las muertes se podrían haber evitado. Los consumidores no piden que todas las innovaciones de seguridad se incorporen a todos los coches. Cuanto más seguros son los coches, más temerarios son sus conductores. Los humanos siempre encontrarán la manera de seguir sufriendo accidentes de tráfico. Por eso, si queremos que los automóviles del futuro sean más seguros, el próximo paso de la ciencia del choque podría ser aún más radical. Quizá quite al ser humano del asiento del conductor y deje pilotar a una máquina. No obstante, a la gente le gusta la libertad que se siente al conducir un coche. Así que los científicos del futuro tendrán que seguir innovando tanto como los pioneros que los precedieron. Pioneros que, en estos 75 años, ya han logrado grandes avances.